Muy feliz sábado para todos. Bienvenido a la Iglesia de Villa Martelli a través de YouTube, a través de Instagram. En este sábado nosotros pasamos un video que consta en dos partes, las alabanzas y luego la parte del sermón. Nosotros los invitamos que lo puedan escuchar. El título es Acerquémonos a Jesús y es de vital importancia porque lo dice la palabra de Dios, y lo importante de toda religión cristiana es el centro de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes quieren, acérquense, nos pueden dar también un comentario en el video de YouTube, pueden poner el deseo de que lo visitemos o que ustedes nos visiten. Cada sábado tenemos las puertas abiertas para todos y los invitamos a que puedan acercarse, no solamente a una iglesia, a acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Que pasen un excelente sábado, que Dios los bendiga y los proteja durante todo este día y también durante toda la semana. Es el saludo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Villa Martelli. Hay un lugar para ti.
cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolado. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. Servir, de Gabriela Mistral. Sirve el viento, la nube, la semilla y el surco, y el agua siempre inquieta en su claro reír. Y es que la naturaleza tiene solo un anhelo con que enjolla los mundos: servir, servir, servir. Que hay gente que critica y otros que destruyen, o alguno que maldice, sé tú el que construye. Sé tú el que aparta la piedra del camino, el que alivia el rencor que los ojos enturbiaron, el que siempre realiza los esfuerzos que por duros otros esquivaron. Sé de aquellos que dan, que siempre dan, ya sea un consuelo oportuno, ya sea una frase cordial, o el pan claro y vital de tu alegría, o el pan moreno y grato del trigal. Qué tristeza tan honda la del mundo si en él ya no hubiera nada por hacer, ni un rosal perfumado que plantar, ni un niño que alegrar, ni empresa que emprender. El servir es faena de seres superiores, y tú en cada momento te debes repetir: ¿a quién servir ahora? ¿Qué puedo hacer por otro para darle más ánimo, para verlo contento y evitarle sufrir? Y así serás de aquello que oyen la voz de Dios, esa voz de silencio que en la luz de cada día perfuma el orbe entero, viniéndote a decir: aquí estoy, hijo mío, apóyate en mis fuerzas y ayúdame a servir. Muy feliz sábado para todos. Bienvenidos a la casa del Señor en este sagrado día de reposo. Bueno, ustedes escucharon recién el título y me gustaría hablar sobre este tema en especial y tomando un versículo, si ahí Luis o David me pueden acompañar con los versículos. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5. Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5. ¿Listo? Bueno, ahí leemos que allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión por causa de la zarza que no se quema. Cuando Jehová vio que él iba a mirar,
lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque en lugar que tú estás, tierra santa es. Podríamos decir que en este momento Moisés estaba teniendo un encuentro personal con Dios. Fue Dios quien lo llamó y fue Moisés el que estaba en la zona en que se encontraba Dios. En un sermón anterior hablé que en la zarza ardiente el que estaba hablando era nuestro Señor Jesucristo. Para eso habría que ver nuevamente el sermón de ese momento donde presenté todos los versículos bíblicos que hablaban de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero quien le estaba hablando ahí a Moisés era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que enfatiza el versículo 5, que dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Donde Dios hace su presencia, donde Dios está, todo lo que el entorno donde Él se encuentra se transforma en santo. Porque la santidad de Dios está en ese lugar. Y pensando un poquito en eso, yo quiero tener una cita que voy a leer del libro Patriarcas y Profetas, del libro de Elena de White, que habla sobre este asunto especial cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente. Dice aquí: se aproximó para ver esa maravillosa escena, y cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre, con labios trémulos contestó: heme aquí. Se le amonestó a no acercarse irreverentemente. Y ahí leíamos: quita el calzado de tus pies. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen a Dios, al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en la luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o inferior. ¿Qué hizo Moisés al acercarse a la zarza ardiente y escuchar su voz? Reverenciar y respetar a Dios. Qué importante es esto, porque si estuviéramos en los calzados de Moisés, ¿qué habríamos nosotros hecho? Y el temor se apoderó de Moisés porque sabía que estaba ante el Dios Todopoderoso. Ahora, cuando Jesús se presentó en la tierra, muchos no se acercaban a Él en forma reverente. Muchos tampoco los quisieron respetar. Pero me acuerdo de Pedro, que cuando estuvo la pesca milagrosa, con reverencia, con temor, se arrodilló delante de Él y le dijo: Señor, por favor, yo soy un hombre pecador. Pero Jesús lo estaba llamando. Y en la Santa Cena, queridos hermanos, hay un pasaje en donde dice que el apóstol Juan, en esa mesa, recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Juan había aprendido a amar al Señor Jesucristo. Lo conocía, lo amaba. Por eso en su primera carta dijo: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que nosotros le anunciamos. Juan tenía total autoridad para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante ver eso. Ahora, voy a otro pasaje que está en Levítico 10, verso 1 y 2. Levítico, capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y poniendo en ellos fuego e incienso,
ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él, Dios, no se lo había mandado. Versículo 2. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Por ahí nos puede llenar un poco de temor este versículo bíblico, pero ese momento era muy solemne. Ese fuego que había encendido Dios para estar en el altar de Dios, en el tabernáculo terrenal construido por Moisés, según lo que le había mostrado Dios, era un fuego que había encendido Dios y era sagrado. Pues bien, Nadab y Abiud se acercaron a Dios con un fuego que Dios nunca mandó. Y eso nos debe llamar un poquito a la reflexión. El usar el nombre de Dios en vano, el acercarnos para adorar a Dios como nosotros queremos, pero en ese momento Dios estaba educando a un pueblo que había salido de la tierra de Egipto y de su esclavitud y necesitaba ser educada en la parte referente a la persona de Dios. Que Dios es un Dios, como se llama, el alto, el sublime, y no debían tomar lo sagrado como común. Fíjense ahora en Esdras, capítulo 7, versículo 10. No es un libro muy leído, Esdras, pero es importante. Este versículo 10, cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la lectura de la Biblia, hay algo que dice ahí que hizo Esdras. Y dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Si vamos a Nehemías 8, versículo 3, hay algo que Esdras había hecho, preparar su corazón para estar en la presencia de Dios y recibir el mensaje de Dios. Y leyó en la presencia de ellos, en la plaza que está frente a la puerta del agua, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. ¿Por qué? Yo me hago esta idea. Dios estaba trabajando poderosamente en ese pueblo que venía de Babilonia y estaba en Jerusalén, y Dios tenía que enseñarles de vuelta las cosas como eran. Pero fíjense, todo el pueblo estaba muy atento. Y según lo que tú escuches, vas a aplicar, y lo que no entiendas, no vas a poder hacerlo. Pero cuando Dios habla, habla. Por eso debemos prestar atención a lo que Él dice. En el versículo 5 y versículo 6 del mismo capítulo. 8:5. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso en pie. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta Él, hasta tocar el suelo con la frente. Y el versículo 8. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendían a su lectura. Cuando yo leo la Biblia de este estilo, de esta manera, hay algo que Dios va a decir a mi corazón y va a penetrar muy profundamente en mi ser. Porque la palabra de Dios es cortante como espada de doble filo, que penetra y que llega hasta los huesos y las coyunturas. Y eso se hace muy patente en nuestras vidas. La parte del pueblo, ellos eran escuchar, pero el que hablaba en forma que se entendía con total claridad. ¿Quién hacía el resto? El Espíritu Santo. No iba a haber nadie que no iba a entender. En esta forma y en este estilo se iba a conocer la verdad tal cual es. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 20 y el versículo 8 hasta el 10. Y es un versículo muy conocido.
Éxodo capítulo 20, 8 al 10. Acuérdate del sábado para consagrarlo, para santificarlo para Dios. Acuérdate. El sábado es un día muy especial. ¿Qué dice el versículo 9? Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Y acordémonos del viernes, o sexto día para los judíos, que era el día de la preparación y que era muy importante para ellos. Y el versículo el 10, pero el día séptimo harás un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios hizo la creación y el séptimo descansó. Y nos dio ejemplo para que como Él hizo, también nosotros hagamos. Pero ¿por qué Dios levantó el sábado? Para que nos acordemos de Él, para que tengamos de la presencia de Dios, para que hablemos con Dios. Si hay algo que Dios está queriendo hoy, es que le hablemos a Él. Que tengamos tiempo para Él. Queridos hermanos, vamos al caso. Invitaste a una persona muy querida, está en tu comedor, tú le estás hablando y mira para otro lado. Tú le das un regalo y no lo acepta. Tú le estás diciendo algo importante y no te escucha. ¿Cómo te sentirías? Era un día especial, puede ser tu cumpleaños, algo muy especial, un aniversario. Pero la persona que tú quieres no te escucha ni te mira. Te sentirías muy mal, ¿no? Ahora yo quiero llevarlo esto a ponerme en los zapatos de Dios, como Dios. Los hijos que viven en esta tierra, comen de la creación de Él, beben del agua que Él colocó en esta tierra. Dios le provee de todo, pero sus hijos no quieren hablar con Él. Los hijos no quieren pasar tiempo con Él. Los hijos no quieren escuchar la voz de Él. Una amonestación de Moisés de parte de Dios al pueblo le dijo: cuando ustedes tuvieron 40 años en el desierto, ¿se les gastaron los vestidos? ¿Se les gastaron las sandalias? ¿Tuvieron hambre? ¿Tuvieron sed? No. Tuvieron todo. Pero a veces, queridos hermanos, nosotros recibimos y no agradecemos, porque tenemos por hecho que todo esto es como natural que aparezca. No, queridos hermanos, todo esto provee Dios. Y una manera de acercarse a Jesús es en el sábado. Porque yo con el sábado, un día especial para Él, lo dedico para Él. Y yo pregunto, hoy Moisés está en el cielo y fue resucitado. Y yo le preguntaría, lo dije otra vez, Moisés, ¿te gustó estar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí? ¿No fue muy agobiante, cansador? ¿No fue para vos algo feo? Y seguro que Moisés me va a decir que no. ¿Por qué? Porque estuve en la presencia de Dios. Porque cuando bajé del monte Sinaí, bajé sin darme cuenta con un rostro resplandeciente. Porque tuve gozo, porque tuve paz y porque tuve felicidad y pudieron ver mis ojos la espalda de Dios. Moisés no te va a decir nada negativo. El problema es que para nosotros ver a Dios es decir, ¿quién será? Si nosotros no estamos conociendo a Jesús, debemos acercarnos y decir, Señor, ¿cómo eres tú? Quiero conocerte. Porque aquí quiero aclarar, el que me salva no es la iglesia adventista. A mí me salva el Señor Jesucristo. Pero la iglesia adventista fue levantada por Dios para predicar las grandes verdades del Evangelio y para predicar a Cristo nuestro Salvador. Y cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, la Biblia dice que hoy entró la salvación en la casa de Zaqueo porque Zaqueo se había arrepentido y devuelto lo que él había robado. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy entró la salvación a esta casa. ¿Pero quién había entrado? Y gracias al pastor Alejandro Bullón,
entendí lo que él quiso decir. Quien había entrado no es una cosa, una persona llamada Jesús, pero esa persona trajo la salvación. La salvación no es una cosa, la salvación es una persona llamada Jesús. Y si tú quieres y yo quiero ser salvo, debo permitir que en mi casa, en mi corazón, entre la persona salvación llamada Jesús. Quiero leer algo del deseado de toda la gente, por supuesto de la señora Elena de White, y voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasó en la época de Jesús con los fariseos y saduceos que lo perseguían tanto? Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado. Perdió su significado para ellos como judíos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo. ¿De quién te quiere apartar Satanás? De Cristo. Y obró para pervertir el sábado. Muchas veces en la Biblia encontramos que los judíos acusaban a Cristo de profanar el sábado. No, el sábado lo dio Jesús. Pero era la correcta adoración en sábado lo que Jesús estaba enseñando, porque los judíos lo habían pervertido el sábado. ¿Qué era más importante para un judío? La oveja que se había caído, el que estaba lastimado, un hombre semejante a la imagen de Dios, no, ese no servía. Y dice así: los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter amante del Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. El deseado de toda la gente, página 250 en el capítulo del sábado. Cada verdadero adorador que santifica el sábado debe aferrarse a la promesa para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 26. Y la última cita: ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato: acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo: habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad, no como ese corazón del fariseo o el saduceo. Si en mí hay egoísmo, le tengo que decir: Señor, te entrego mi egoísmo porque yo no lo puedo eliminar de mi vida. Soy egoísta, soy envidioso, soy celoso, soy arbitrario. Puedo decir como Juan, el hijo del trueno, pero quiero dejar de serlo. Y ahora vamos a acercarnos más a Jesús. En Jeremías dice: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quien busca a Jesús de todo corazón lo va a encontrar sí o sí. Lo va a encontrar sí o sí. Pero debemos proponernos buscarlo a Dios de todo corazón. Ahora, Mateo 6:33. Mateo 6:33. Es un versículo muy, pero muy conocido. Más bien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas cosas le serán añadidas. Busca a Jesús.
ten a Jesús. Abre el corazón a Jesús. Dile, Jesús, yo soy, te pertenezco. Como dice la hermana Guay en el Camino a Cristo. Decís, soy de Cristo y pertenezco a Cristo. Señor, dame de tu espíritu y guárdame por tu gracia. Y lo demás será añadido. Todo lo que sea bueno, ¿no? Pero San Mateo 5:6, fíjense en este versículo. San Mateo 5:6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yo tengo que agradecerle a Dios si tengo hambre de Dios y sed de Dios. Porque si tengo eso, realmente voy a tener lo que Dios me pide. Saciar el vacío de mi corazón. En otra cita el hermano Bay comenta que Dios ha dejado en el ser humano un vacío de corazón. Para que con ese vacío de corazón decidimos querer llenarlo en la búsqueda de que el único que puede llenar el vacío de corazón se llama Jesucristo. Solamente Jesús puede llenar el vacío del corazón. San Juan 6:51. San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Un versículo un poco que al leerlo así, algunos no lo comprenden bien. Por supuesto, comer la carne de Cristo no es comer la carne de Él, es la palabra de Dios. Y eso hace que al leer la palabra de Dios, al aceptarla de todo corazón, estemos teniendo vida espiritual. El árbol de la vida también se compara a la Biblia. Al comer la palabra de Dios, al hacerla nuestra, estamos teniendo vida eterna espiritual. Cuando nuestro cuerpo deje de existir, la vida eterna está garantizada, porque cuando Cristo venga, ¿qué pasa? Te resucita, lo hemos visto. El problema estamos sin Cristo. Y una vez hablando, yo lo dije varias veces creo, pero una vez hablando con un hombre que era cuñado de la tesorera de una iglesia en la que yo iba, una forma sarcástica me dijo, sí, pero todos vamos a parar al mismo tacho, dando alusión al féretro o al cajón de muertos. Y entonces yo le dije, sí, todos vamos a parar. El tema es cómo vamos. Y este hombre me miró y me dice, ¿pero cómo vamos? Sí, ¿sabe? Porque la Biblia dice que la persona que si muere sin Cristo, cuando Cristo vuelva, no se levanta de la tumba. Pero si la persona muere en Cristo, cuando Cristo venga, lo va a resucitar. Es la gran diferencia. San Juan 14:27. San Juan, capítulo 14 y verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. ¿Cómo se le llama a Jesús en las Sagradas Escrituras? Príncipe de paz. Y como dije antes, cuando la persona, Jesús, entra al hogar de alguien que lo invita, entra la salvación, quien le abre las puertas a Jesús del corazón, entra la paz. Solamente Dios puede dar paz. Cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, porque lo hemos confesado, porque creemos que Dios nos perdona, por fe tenemos paz, tenemos gozo. Y si no, tenemos la carga del pecado, que nos trae frustración, angustia, tristeza, desesperación. Y por esas cosas muchos terminan mal psiquiátricamente. Despojémonos de ese peso.
Por eso está en San Mateo 11:28. ¿Qué dice San Mateo 11:28? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y agobiados, dice acá, y le daré descanso. ¿Qué descanso Dios te quiere dar? El descanso del peso del pecado. Ahora, un día yo estaba como instructor bíblico en la ciudad de Punta Arenas, bien sur de Chile, donde hay mucho viento y donde en el verano también está medio fresco. Y por esa gracia de Dios pude ir a estar unos días en Ushuaia y me dieron un lugar donde parar. Y yo venía con un bolso grande y algo que había comprado en Chile. Y resulta que cuando tengo que ir a la casa de esta persona, era en su vida. Y estaba con ese tremendo bolso y algo más. Y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Y escuché inmediatamente la voz de atrás, me dice, Señor, ¿quiere que lo ayude? Bueno, ¿y cómo? Y yo llevo una manija, usted lleva la otra. Ah, bueno. Y me alivió la carga. Y subimos 200 metros hasta llegar a ese paraje donde había varias casitas y yo tenía que ir a esa y el muchacho iba a otra. Y ahí comprendí lo de llevar la carga juntos. ¿Cómo es nuestra carga? ¿A quién se la llevamos? Saben, el pueblo de Israel no podemos decir que en la época de Jesús no era religiosa, era profundamente religiosa y adoraba tal cual Dios pedía en el templo, más allá de las cosas grotescas que hacía de vender animales en el templo donde Jesús los echó. Pero ellos cumplían a rajatabla las ceremonias dentro del templo. ¿Pero qué pasaba? San Juan 7:36 creo que es. El 37 hasta el 39. Vamos a ver si lo podemos leer todo. San Juan 7:37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó. ¿Dónde estaban los judíos en el último gran día de la fiesta? En el templo. Estaban adorando a Dios como Dios pedía. Lo estaban haciendo bien. Perfecto. Pero Jesús dijo, si alguno tiene sed, vamos a tener en cuenta el versículo que leí antes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Yo tengo sed. El pueblo estaba adorando a Dios como Dios había mandado a través de Moisés. Pero se habían olvidado de algo. Aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con eso se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él, hasta que en ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Estaban adorando a Dios como Dios pedía? Sí. Pero no tenían relación con Dios. Qué grave. Y yo hoy puedo estar en la iglesia adorando como la iglesia me dice. Pero no puedo tener de vista a lo mejor a Jesucristo. Yo tengo que tener a Cristo en esta iglesia y fuera de la iglesia. Pero cuando yo estoy entrando en esta iglesia, no estoy entrando en un lugar común, porque este lugar se consagró para la adoración a Dios. Y cuando estamos viniendo a este lugar, venimos a adorarlo en espíritu y en verdad. Y así nos estamos acercando a Jesús. En Filipenses 1:12 y versículo 13, lástima que no pude traer el video.
que a veces lo he puesto en el grupo, que canta una señora chilena adventista que es Edith Aravena, se llama Agua de Vida. ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Dame ese agua de vida, Señor. Yo soy el agua de vida. Yo soy el que puedo calmar la sed de tu corazón. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, lo demás que estoy encadenado en Cristo. Pero acá yo creo que hubo una confusión y voy a verlo rápidamente. Creo que es 2:12. Porque si no, Filipenses 2:12. Me equivoqué, era 2:12 y dice ahí: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. Y el versículo 13, ahí está. ¿Cómo puedo lograr mi salvación? Bueno, pues Dios en mí produce, en ustedes produce, el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y ahí está hablando de una conversión. ¿Qué le dijo a Nicodemo? ¿Estaba adorando a Dios Nicodemo tal cual pedía a Dios? Obvio, a la perfección. Pero su corazón no estaba convertido. Por eso Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Porque si tú naces de nuevo, tu adoración va a ser aceptada, pero vos vas a tener gozo y felicidad en tu corazón. Por eso la necesidad de adorar a Dios convertido. Y la conversión no es algo que fabricamos, es un don divino. En Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Alguna vez estuvieron perdidos ustedes? Saben que tengo la experiencia que un amigo, con su hermano, le gustaba hacer recorridos en algunas zonas inhóspitas de la Argentina y para eso iban con un guía. Y un día estaban en San Juan y estaban llevados por el guía en esa parte desértica, viendo todo ese pasaje desértico, ¿no? Y en cierto momento dice que el guía miraba para allá, el guía miraba para allá, para acá. Claro, el guía. ¿El guía está perdido? Y claro, tenés miedo, ¿no? Y sintieron miedo. Y el tema es que, bueno, no sé qué dudas tenía el guía, pero el tema era que el guía los llevó bien y los sacó. Por eso me contó después la historia. Pero el tema es el miedo que te causa cuando vos estás perdido. Un día le dije a un compañero de trabajo, si vos estás en un desierto, yo te doy dos opciones, te doy $1.000.000, pero vos estás en el medio del desierto. ¿Vos qué querés? ¿El $1.000.000 o tener agua? Y yo quiero hacer podríamos hacer una tonta comparación. Fabián, agua, te vas a morir si no tenés agua. Muy bien. Acá dice, el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y que los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Cómo descuidamos una salvación tan grande? Cuando Cristo venga, nos daremos cuenta si descuidamos nuestra salvación o si realmente
la aprovechamos. Y como lo dije hoy en la escuela sabática, nosotros decidimos qué hacer. Pero para eso debemos saber muy bien cómo es el asunto. Y Dios nunca te va a dejar en dudas, pero tus dudas las debes llevar a Cristo. ¿Qué mensaje no estás entendiendo? Te dice, mira, no entiendo el tema del sábado, no entiendo el tema de la muerte, no entiendo el tema de la segunda venida. Y si lees la Biblia, Dios te la va a explicar. Por supuesto, es la palabra de Dios la que te explica y el Espíritu Santo que obra en tu mente para que entiendas. Hebreos 9, 27 al 28. Hebreos 9, 27 al 28. Vamos a darle tiempo a David. Bueno, ¿lo pudiste conseguir, David? Si no, a ver. ¿Ahí está? Bueno, vamos a atender porque hoy lo leímos también en la clase de escuela sabática. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a los que esperan. Si nosotros nos estamos acercando a Jesús por la fe, porque hoy Jesús, ¿dónde está? Al lado del trono del Padre intercediendo por nosotros. Pero si yo por fe me acerco a Jesús, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Me está santificando. Si yo practico de voluntad y hago lo que Dios me pide, puedo reclamar una promesa de que Dios, cuando está conmigo, me va santificando. Ahora, como lo dije hoy en la escuela sabática también, yo puedo tener al Señor Jesucristo acá y a Satanás acá. Yo estoy conociendo la ley de Dios y estoy conociendo con claridad la palabra de Dios, o a lo mejor no. Ahora, bueno, soy un bebedor, soy un ladrón, un asesino, etc. ¿Dónde estoy? De este lado. Pero si conozco a Cristo y quiero estar en Cristo por la fe, me acerco a Dios. Y al acercarme a Cristo, ya soy de Cristo y Cristo va aplicando su carácter en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo lo que por naturaleza le pertenece a Cristo. Creo que se entiende el tema, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo bondad? Porque estoy con Cristo. ¿Por qué tengo el deseo de salvar almas? Porque estoy con Cristo. Ahora, ¿por qué no quiero salvar almas? Porque estoy de este lado. ¿Por qué estoy odiando? Porque estoy de este lado. Porque Lucifer, cuando fue echado del cielo porque adquirió en su desprecio al amor de Dios un carácter nefasto que trajo la envidia, los celos, los pleitos, el odio, el rencor. Todo eso es propio de Lucifer, que no fue creado así. Él fue creado con un carácter de amor, indiviso, bondadoso, misericordioso. Ese carácter tenía Lucifer, hasta que se halló en él maldad. Pero al cielo no va a entrar nadie que tenga las características de Satanás, porque Satanás fue echado por tener esas características. Entonces yo tengo que sí o sí acercarme a Cristo. Ahora, pregunta, ¿de qué vale estar en el cielo si yo no amo a Cristo? ¿Para qué quiero estar al lado de alguna persona que no amo? O que no me deja hacer lo que a mí me gusta hacer. Va a ser una tortura. Entonces, la manera en que Dios quiere que nosotros estemos es la manera que Él quiere. Ahora, la particularidad de Dios es que Dios es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Eso tiene Dios. Pero si hay algo que en mí está y que en el cielo no va a estar, ¿qué va a pasar? No voy a ser feliz.
quien ama verdaderamente a Jesús va a querer estar con Jesús en el cielo y por la eternidad. Y si nosotros no lo amamos a Jesús, es en vano que entremos al cielo, porque no va a ser feliz la persona que esté en el cielo. Y eso lo dice el camino a Cristo. Miren, este es el camino a Cristo. Voy a leer el capítulo del privilegio de orar. Dice, necesitamos tener idea más clara de Jesús y una comprensión más completa del valor de las realidades eternas. La hermosura de la santidad debe llenar el corazón de los hijos de Dios, y para que esto pueda ocurrir debemos buscar las revelaciones divinas de las cosas celestiales. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos el privilegio de reunirnos para fortalecernos y animarnos mutuamente en el servicio de Dios. Estoy hablando de la iglesia ahora. Las verdades de su palabra pierden en nuestra mente su vivacidad e importancia. Nuestro corazón deja ser alumbrado y vivificado. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Si los cristianos se juntaran hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, sus corazones se robustecerían y se edificarían mutuamente. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Y esa es la manera en que nos podemos acercar a Jesús. ¿Cuánto nos ha dado Dios y provisto a través, por la gracia de Dios, trabajo en Casa Editora? ¿Cuántos libros tenemos, además de la Biblia, para poder acercarnos a Jesús? Creo que es importante saber que el último himno que elegí se llama En Cristo hallo amigo. Jesús, en ese aposento alto, les dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis los que yo os mando. Pero cuando estaba delante de Anás y de Caifás y Judas Iscariote se le tiró a los pies y le dijo, Señor, por favor, sálvate, no hagas esto contigo, por favor. Lo miró con tierno amor y le dijo, Judas, para esto yo he venido, para dar mi vida en rescate por muchos. Y cuando el señor Judas vino con la multitud esa para apresarlo, lo besó y Jesús le dijo, amigo, con un beso ¿me traicionas? Jesús tuvo consideración por todos y también la tiene por nosotros. Pero, queridos hermanos, creo que la decisión de ahora debería ser, Señor, por favor, ayúdame a acercarme a ti. Así, querida gente, nosotros hemos finalizado un sábado más de adoración a Dios. Están ustedes invitados a poder escribirnos, a poder acercarse a nosotros. Nosotros les deseamos todo lo mejor, pero también decirles que somos también una familia cristiana, una familia que queremos recibir con los brazos abiertos a aquellos que están deseando tener a Jesucristo en sus vidas y también teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros los invitamos para que todos los sábados a las 11 de la mañana puedan ustedes escuchar el sermón que se realiza para que ustedes puedan llenar el vacío de su corazón y saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo es que Dios los bendiga, los proteja y también los ayude para que en esta vida tengamos más de su presencia y tener una vida mucho mejor de lo que estamos teniendo cuando no está Cristo en nuestras vidas. Por eso nuestro deseo es que Dios los bendiga y decirles, queridos amigos, somos una familia también para ustedes. Sean bienvenidos.